Arrastion, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik eta beti bezala posteko berri bada niretzat hainbeste jende hona etortzea Zaiari buruzko, gure herriari buruzko berriak entzutera eta horretaz informazio jasotzera. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Como siempre es un motivo de orgullo para mí que podáis venir tantos vecinos y vecinas a interesaros, a informaros sobre temas de importancia para nuestro pueblo. Y de verdad que me alegro mucho que todos vosotros estéis aquí. La presentación de hoy, el tema sobre el que queremos hablar hoy es el río Cadagua, que está íntimamente ligado a la historia y a la vida de Zalla, y cómo pues, la actual legislación y los actuales mapas de peligrosidad de los que ahora hablaremos afectan a la forma en la que debemos convivir con el río y con el riesgo que supone las avenidas o las inundaciones que históricamente ha provocado y que puede seguir provocando el río Cadagua. Bueno, todos conocemos pues, que ha sido un motivo de polémica y de malentendidos y de conflictos el tema del río y la afección a los edificios preexistentes, a los edificios futuros, al urbanismo en nuestro pueblo, y a través de la presentación de hoy lo que intentamos es dar algunas certezas, explicar con la mayor claridad que podamos algunos aspectos relacionados con la inundabilidad de nuestro pueblo y también desde el Ayuntamiento poner recursos para ayudar a todos los vecinos a entender cuál es la situación y a entender cómo le afecta a cada uno la actual situación. Bueno, para hacer esta presentación me voy a apoyar directamente en una página web que ya es pública desde ahora mismo. La página web es cadagua.zalla.org, cadagua.zalla.org. Pretendemos que esta página web, aparte de tener la información que hoy os vamos a trasladar, sea el punto de información sobre todo lo que tenga que ver con modificaciones en la legislación, en los mapas de peligrosidad y en las afecciones del río para con nuestro pueblo. Por lo tanto, esperamos que sea un canal más de comunicación constante entre vuestro ayuntamiento y vosotros. Para resumir lo que pretendemos con esta sesión de hoy, voy a mencionar 3 puntos. En primer lugar, pretendemos explicar cuál es la situación actual. Sabemos que hubo un plan de encauzamiento, sabemos la gestión que se hizo de la información de ese plan de encauzamiento y los conflictos que surgieron en el pueblo los problemas que trajo consigo ese plan de encauzamiento, esa gestión del plan de encauzamiento. Y a partir desde la aprobación del plan de encauzamiento por el Ayuntamiento de Zalla, ya por el 2007, han ido pasando bastantes cosas. Por eso en ese primer punto pretendo resumir cuál es la situación legal actual, cuál es la situación de inundabilidad actual del municipio según las administraciones que tienen esa competencia. Y ese es el primer punto, el primer gran bloque de la presentación de hoy. Explicaros cuál es la situación actual. El segundo bloque de la presentación de hoy va a consistir en responder a unas preguntas muy concretas que nos hemos planteado desde el Ayuntamiento, que creemos que son las que muchos de nuestros vecinos y vecinas se están planteando, porque también nos lo habéis transmitido así, y las respuestas que a día de hoy ya podemos dar a esas preguntas. El tercer bloque va a ser la presentación de una oficina técnica. La oficina técnica consiste en un equipo formado por más personas, no solamente por las que están aquí. Os voy a presentar los perfiles de cada una de estas personas y por qué hemos conformado un equipo y por qué son necesarias las aportaciones de cada una de estas personas para, en primer lugar, defender los intereses del municipio en cuanto a lo que respecta en el tema de la inundabilidad, y en segundo lugar, para manteneros informaros a la ciudadanía a lo largo del proceso que se va a dar a partir de este momento y que pasaré a explicaros. Y el cuarto bloque de esta presentación de hoy es responder a vuestras preguntas. Abriremos el micrófono e intentaremos responder al mayor número de preguntas que nos podáis trasladar.
Habrá algunas que podamos responder esta oficina técnica, es decir, todo este equipo en conjunto hoy mismo, y habrá otras que tendrán que tener otro cauce que luego os voy a explicar cuál será. En resumen, voy a intentar explicar cuál es la situación actual del municipio en cuanto a la inundabilidad. Voy a intentar enumerar preguntas muy concretas que creo que os estáis haciendo y las respuestas que podemos dar a día de hoy. Voy a presentar a la oficina técnica y luego entre todos vamos a intentar contestar a algunas de vuestras preguntas y sobre todo que queden claros los cauces de comunicación a partir de hoy para que otras preguntas más concretas y otras dudas se puedan ir solucionando. Bien, pues vamos a empezar por lo tanto explicando cuál es la situación actual y voy a intentar ser bastante claro al respecto. La competencia en materia de inundabilidad no es del Ayuntamiento de Zalla. El Ayuntamiento de Zalla no decide qué es inundable y qué no es inundable. Eso sí, el Ayuntamiento de Zalla pues tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar y de luchar por los intereses del municipio y los particulares de cada uno de sus vecinos. En ese sentido, en esta descripción de la situación actual, voy a señalar en otro color, en color naranja, en cada uno de los apartados de los que voy a hablar, qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zalla. El primer punto, el plan de encauzamiento ha muerto. El plan de encauzamiento no está en vigor. Esto es algo que hay que decir alto y claro, pero que no lo digo yo. Es decir, esto lo dice la Agencia Vasca del Agua, URA. La Agencia Vasca del Agua es la que trata los temas de inundabilidad en la comunidad autónoma. Y en una respuesta oficial de la Agencia Vasca del Agua, el 27 de junio de 2013, esa fecha está mal, 2103 no, en una respuesta oficial a una pregunta, a una serie de preguntas que le hizo el Ayuntamiento, fue la Agencia del Agua la que dijo que el plan de encauzamiento no está en vigor. Os voy a enseñar esa respuesta, es una respuesta por parte del director general de URA a las preguntas que le había planteado. Es una respuesta como veis ahí, con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Zalla el 3 de julio, y a la pregunta de ¿se entiende que esta cartografía de inundabilidad, hablamos de los nuevos mapas de inundabilidad que se estaban confeccionando, deja obsoleta la desarrollada para el plan de encauzamiento? La respuesta es: los nuevos planes de gestión de riesgo tienen como referencia la cartografía generada, que corrige y completa las anteriores. En consecuencia, efectivamente, estas quedan obsoletas a entender de esta agencia. A una segunda pregunta que enunciábamos diciendo ¿debemos entender superado y por tanto sin efectos legales el contenido del plan de encauzamiento? La respuesta era, pues bueno, aparte de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que URA entiende que desde luego a efectos prácticos el contenido de ese plan ha quedado obsoleto. Por lo tanto, el primer mensaje que os quiero transmitir es que el plan de encauzamiento ha muerto. El plan de encauzamiento no está en vigor. Uno, porque lo dice URA, y ese es el documento que lo acredita. Y dos, porque el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, en fecha 3 de julio del 2013, aprobó, en sesión plenaria, declarar derogado el plan de encauzamiento. Aquí tenéis el enlace y podéis ver el vídeo de esa sesión plenaria y podéis ver el manifiesto con todos los puntos donde se declaró derogado el plan de encauzamiento. Esto significa que todas las interpretaciones que hubo en su día sobre el plan de encauzamiento no tienen mayor sentido porque es algo del pasado. Lo que no quiere decir que siga existiendo un río que se llama Cadagua, que pasa por Zalla y que afecta a nuestras vidas, evidentemente. Lo que no quiere decir que siga habiendo un riesgo de inundación, porque cuando hay crecidas ese río se desborda y hay riesgo de inundación y riesgo, por tanto, para las personas, para la integridad física de las personas y para la seguridad de las personas que vivimos en Zalla. Quiero separar esas dos cosas. Nos olvidamos del plan de encauzamiento, pero evidentemente seguimos teniendo nuestro río y tenemos que seguir conviviendo con él. La siguiente pregunta sería ¿qué va a sustituir al plan de encauzamiento? Bueno, pues la respuesta a día de hoy son unos estudios de riesgo de inundación en los que se define la denominada zona de flujo preferente. A partir de aquí en el documento utilizo las siglas ZFP. Esta zona de flujo preferente tiene una definición técnica, pero básicamente es la de mayor riesgo. Aquella zona del municipio donde es más probable que se produzca una inundación. A diferencia del plan de encauzamiento, estos estudios de riesgo no constituyen un documento cerrado, sino una recomendación abierta, puesto que va evolucionando a medida que se hacen obras, puentes y otro tipo de obras de defensa. ¿Qué quiere decir? Que hay una zona de flujo preferente que se va a definir, que es la de mayor riesgo, pero cada vez que se haga una obra hidráulica como sustituir un determinado puente, esa zona de flujo preferente se va a achicar, va a disminuir, el riesgo va a disminuir.
idea global: estamos en riesgos de inundación, muchos de los habitantes de Zalla, pero cada vez que se haga una obra de defensa, va a disminuir ese riesgo. En ese sentido, decimos que se diferencia del plan de encauzamiento, por el que en el plan de encauzamiento se suponía que algún día en el futuro iba a estar encauzado entre dos muros el río, estoy hablando en término figurado, entre dos muros, se dibujaban dos líneas y se suponía que no iba a salir nunca el río de esas dos líneas. Pero las obras que eran necesarias para conseguir eso, nadie dijo que las fuera a hacer ni cuándo las iba a hacer. En ese sentido, la concepción de estos nuevos estudios de riesgo son diferentes y las administraciones competentes, por normativa de la Unión Europea, estipulan que son estos los modelos a seguir para medir y para limitar los riesgos. Ahora mismo existe una propuesta para esa zona de flujo preferente. Esto es otro mensaje importante. Todavía no está definitivamente decidida cuál es la zona de flujo preferente. Hay una propuesta que la hace la administración competente a ese efecto, que es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Nuestro río Cadagua nace en una provincia y en una comunidad diferente. Por eso, directamente, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el definir cuáles son esas zonas de flujo preferente. Hay otros municipios por los que transcurre un río que nace y muere en la comunidad autónoma vasca y entonces ha definido URA esa zona de flujo preferente. En nuestro caso le compete a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Pues bien, desde el pasado desde finales de noviembre, no tengo ahora clara la fecha, se ha publicado una propuesta de zona de flujo preferente por la Confederación Hidrográfica. Está expuesta a disposición del público y está abierto el plazo de alegaciones, de matizaciones, de sugerencias, hasta el 20 de febrero. El 20 de febrero acaba ese plazo de exposición pública, la Confederación Hidrográfica recogerá las alegaciones que se hagan y publicará la zona de flujo preferente definitiva. Por tanto, van a decirnos cuáles son las zonas de mayor riesgo. Hay unos mapas iniciales, pero no serán definitivos hasta que termine la exposición pública y el plazo de alegaciones. Ante todo esto, ya os he estado explicando cuáles son las competencias de la Confederación Hidrográfica, no del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento? Pues el Ayuntamiento ha habilitado una oficina técnica. Este equipo de profesionales va a ayudar al Ayuntamiento de Zalla a buscar por todas las maneras posibles cómo optimizar esa zona de flujo preferente, cómo hacer que sea más pequeña, analizando lo que ha publicado la Confederación Hidrográfica y qué soluciones podemos sugerir desde el Ayuntamiento, pues somos el municipio de Zalla los máximos interesados en que esa zona de flujo preferente afecte lo menos posible. El Ayuntamiento de Zalla, por tanto, a través de esta oficina técnica, va a analizarla, va a estudiarla y va a sugerir modificaciones, alegaciones a lo que ha publicado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El plazo que tenemos es el 20 de febrero. Y el objetivo es intentar optimizar esa zona de flujo preferente. Optimizarla desde todos los puntos de vista, porque cuando decimos que tenemos que convivir con el río, quiere decir tenemos que ser capaces de seguir viviendo cerca del río y sin mucho riesgo para nuestra integridad cuando hay una inundación. Tenemos que ser capaces, pues quizás, si lo decide el municipio así, de construir en ciertas zonas del municipio y que esas zonas sean seguras. Tenemos que ser capaces de preservar el medio ambiente. El río es una fuente de riqueza medioambiental y tenemos que ser capaces de preservar esa riqueza para nuestros hijos y para nuestros nietos. Desde todos esos puntos de vista vamos a intentar optimizar la zona de flujo preferente que ha sido publicada. Y esa es una de las labores que el Ayuntamiento encarga a esta oficina técnica. Otra cosa, otro mensaje claro que quiero transmitir. La inundabilidad no pone a los edificios fuera de ordenación. Concretamente, para el caso de aquellos edificios existentes a día de hoy y que estén dentro de la zona de flujo preferente, cuando esa zona de flujo preferente sea definitiva, si esos edificios además están construidos conforme a su licencia de obra pertinente, el nuevo marco legal, estas leyes que han surgido y que nos resulta difícil entender, permite a los ayuntamientos el no dejarlos fuera de ordenación. Esto, una vez más, no lo digo yo, lo dice ese nuevo marco legal. En este enlace, concretamente, podréis acceder a un documento
creo que lo tengo aquí, que es el denominado PTS de márgenes. Este documento está publicado en el boletín, voy a ver si lo pongo un poco mejor, en el Boletín Oficial del País Vasco, como veis, publicado el 12 de diciembre del 2013, y mediante este decreto se incorporan los nuevos criterios sobre protección contra inundaciones y de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad, enunciados de acuerdo con la legislación vigente. Es decir, este documento coge toda la legislación y dice cómo se aplica la legislación nueva en materia hidráulica, que ha sido mucha en los últimos 2 años, y dice con qué criterios se aplica. En el caso, concretamente, de la Comunidad Autónoma Vasca. Y aquí aparece una disposición adicional que dice: las instalaciones o edificaciones existentes realizadas de conformidad con el planeamiento municipal, que se ha hecho anteriormente y se ha hecho de forma acorde al planeamiento del ayuntamiento, que resulten contrarias a lo establecido en este plan territorial sectorial, es decir, entre otras cosas, que puedan quedar dentro de una zona de flujo preferente, de una zona de riesgo de inundación, no se califican como fuera de ordenación, sino que será el planeamiento municipal el que en cada supuesto, tras el oportuno análisis, establezca las determinaciones pertinentes. Entre otras cosas, esto quiere decir que si hay un edificio existente, construido, válido en el planeamiento vigente y construido según la licencia pertinente, esta legislación no dice que quede fuera de ordenación, no está en fuera de ordenación, y es competencia municipal el, tras el oportuno análisis, tomar las determinaciones pertinentes. Esto no lo digo yo, lo dice nuestro lehendakari Íñigo Urkullu, que es quien firma esta ley. Es decir, tal y como dice este documento firmado por Íñigo Urkullu, el resumen es que para el caso de edificios existentes dentro de la zona de flujo preferente y construidos conforme a ley, el nuevo marco legal aplicable permite al ayuntamiento no dejarlo fuera de ordenación. Ante esto que dice la ley competente, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento de Zalla? Pues como es una competencia municipal, el Ayuntamiento de Zalla ya decidió en pleno el día 3 de julio del 2013, y ahí tenéis el enlace de la sesión plenaria, que no se va a dejar fuera de ordenación a ningún edificio de este pueblo por estar en la zona de flujo preferente. Por lo tanto, el marco legal es lo que dice. Lo que va a hacer el Ayuntamiento con ese marco legal es lo que ya dijimos en pleno y lo resumo aquí otra vez. Otro punto importante. Las zonas de mayor peligro pueden dejar de tener peligro o disminuir su peligro si se hacen obras hidráulicas, si se hace un muro, si se hace un puente, si se sustituye un puente, si se hace una corta. En ese sentido, el Ayuntamiento tiene claro y ha tenido siempre claro que lo que hay que conseguir son obras hidráulicas que disminuyan el peligro de inundación. En ese sentido, el 16 de octubre de 2012, y ahí también tenéis el enlace al pleno en donde se aprobó la firma de un acuerdo marco con URA para colaborar en la construcción de obras de defensa ante inundaciones. Ante este problema que tenemos, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, lo tiene claro, es colaborar con otras administraciones, en el sentido de que las competencias hidráulicas las tiene URA, las tiene la Confederación, y el Ayuntamiento tiene que velar por su municipio y por sus vecinos, y el camino que empezamos a andar en octubre del 2012 fue ese acuerdo marco que regulara qué cosas iba a hacer, en este caso URA, y qué cosas iba a hacer el Ayuntamiento para mejorar esa situación de inundabilidad. El 16 de octubre de 2012 se firmó ese acuerdo marco entre la Agencia Vasca del Agua y URA, y el Ayuntamiento de Zalla, para regular esas condiciones de colaboración y para ejecutar unas obras de defensa. Ahí tenéis el enlace a ese acuerdo marco, y entre otras cosas se firmó un cronograma en el que se identificaban 2 obras prioritarias, las 2 primeras obras, que permitían aliviar de inundabilidad a una bolsa muy grande de población del municipio, y que eran la sustitución del puente del Charco y la construcción de una corta en la zona del polideportivo. En este acuerdo marco se mencionaban también los problemas de inundabilidad de otras zonas del municipio, como son Aranguren, como son Ibarra, y se decía que dentro de este acuerdo marco se tendrían que hacer en el futuro obras para estas zonas también. Por lo tanto, en este sentido, el Ayuntamiento, en colaboración con URA, está recorriendo un camino para mejorar la inundabilidad del municipio. Y en ese camino tenemos ya un primer paso. Una buena noticia que trasladar es que
la Agencia Vasca del Agua ha sacado a concurso público la redacción de los proyectos de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz. Eso ha sucedido el 18 de diciembre del 2013. Es decir, ahora hay un concurso público donde las ingenierías se pueden presentar para estudiar y redactar un proyecto que diga cómo tienen que hacerse esas dos obras: sustitución del puente y la corta. Concretamente, URA va a invertir 140.000 euros masiva para pagar este contrato y hasta el 28 de enero se pueden presentar ofertas. Se abrirán las ofertas económicas el 27 de febrero y, por lo tanto, pues aproximadamente dentro de 2 meses y medio habrá un equipo redactor, habrá una ingeniería que se pondrá a trabajar sobre cómo deben de hacerse esas obras para el municipio de Zalla. El plazo estimado para la redacción del proyecto son 6 meses, por lo tanto 6 meses a partir de mediados de febrero, finales de febrero. En esos 6 meses trabajará la ingeniería en esa redacción de proyectos y ahí entrará a colaborar también el Ayuntamiento de Zalla, porque en virtud del acuerdo marco se acordó crear una comisión mixta con miembros del Ayuntamiento y miembros de URA que colaborara en la redacción de este proyecto, y nosotros desde el punto de vista municipal hagamos todas las aportaciones pertinentes para que ese proyecto sea el que más convenga a nuestro municipio. Y ahí se habla de 2 fases. El proyecto va a recoger tanto la sustitución del puente del Charco como la construcción de la corta. Pero eso sí, el compromiso temporal con URA es que se licite la sustitución del puente del Charco 6 meses después, en los siguientes 6 meses, a que este proyecto esté terminado. Por lo tanto, tenemos un camino que recorrer que está delimitado por el acuerdo marco, y ahí se delimita cómo vamos a colaborar entre administraciones, y hemos empezado ya a recorrer ese camino. Esto es una buena noticia, porque en la medida en la que esa obra se haga, se aliviará de inundabilidad a una parte importante del municipio y, por lo tanto, todos nos beneficiaremos. Por último, para terminar de explicar la situación actual, pues hemos incluido un apartado sobre el nuevo marco legal. Bueno, ahí sí que no me voy a alargar, pero ahí hay una serie de leyes que son las que rigen a día de hoy. Muchas de ellas son bastante recientes. Hay alguna del 2008, del 2010. El PTS que os acabo de mencionar es de diciembre del 2013. El nuevo plan hidrológico es de junio del 2013. Por lo tanto, en cuanto a la legislación, ha habido bastantes cambios últimamente. Os decía que lo primero que quería era presentaros la situación actual. Esta situación actual se traduce en que ya podemos responder a algunas de las preguntas que creemos que se está haciendo la población de Zalla. Aquí en la web podréis ver, os repito, cadagua.zalla.org, en el apartado 3 de preguntas frecuentes, lo siguiente. La primera de las preguntas que entendemos que os estáis haciendo es si el plan de encauzamiento sigue vigente. Ya le he respondido antes, pero lo hemos recogido aquí también. Pues a 27 de junio de 2013, la Agencia Vasca del Agua dijo que no, que era obsoleto y que hay que hacer nuevos mapas de riesgos. Y además, en julio de este mismo año, el Pleno del Ayuntamiento declaró derogado ese plan de encauzamiento. ¿Qué significan esos nuevos mapas que vienen a sustituir el plan de encauzamiento? Pues son la base de partida para analizar el riesgo y una herramienta esencial para la gestión de las zonas inundables. Los mapas dicen en qué zonas hay más riesgo y a partir de esos mapas se puede decir qué actuaciones realizar y cómo gestionar esas zonas inundables. ¿Por qué se han hecho nuevos mapas? Porque hay una nueva normativa hidráulica europea que exige evaluar y gestionar el riesgo de inundación mediante esos mapas de peligrosidad. En esa normativa, URA va dando pasos y en una primera fase ha detectado que Zalla está entre los lugares de especial peligrosidad por inundaciones del río. Una parte esencial de esos nuevos mapas es la inclusión de la zona de flujo preferente o zona de mayor riesgo. La orden viene del Real Decreto 903/2010 del 9 de julio de evaluación y gestión del riesgo de inundación, y este Real Decreto ha sido la transposición al decreto español de la Directiva Europea. Bueno, la orden viene de Europa. Europa ha dicho cómo se tiene que regular el riesgo de inundación en toda la Unión Europea, y de ahí es donde nos vienen estos nuevos modelos para gestionar la inundación, la inundabilidad. ¿Dónde puedo consultar los mapas? Primero, vuelvo a repetir, estos mapas son temporales, son la primera versión, el primer borrador que publica la Confederación. El Ayuntamiento los va a estudiar y va a ver si puede hacer alegaciones, matizaciones o sugerencias para que esos mapas
sean los mejores para el municipio. Pero esos mapas temporales los podéis consultar en la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero también en esta misma página web del Ayuntamiento de Zalla. En esta imagen tenéis, bueno, se puede ampliar, si pincháis en ella se amplía y veis diferentes cuadritos, cada uno con un número, en un tramo del río. Podéis identificar qué tramo del río queréis analizar, queréis ver cuál es la zona de flujo preferente en ese tramo del río, y después, aquí debajo de la página, tenéis una serie de enlaces con unos números, y pinchando en el número correspondiente veréis la zona de flujo preferente para esa zona. Si pincháis, por tanto, en el mapa inicial, veréis algo así, veréis los diferentes tramos del río Cadagua a su paso por el municipio de Zalla. Si os interesa, por ejemplo, pues chequear la zona de flujo preferente en esta zona, pues tenéis que descargaros el mapa número 9. Por tanto, os vais aquí abajo de la página y vais al mapa 9, que es este, y ahí podéis ver, porque no me lo abre. Voy a descargar primero. Y ahí podéis comprobar, no sé si me va a dejar, sí. No. Bueno, no voy a poder aquí abrir bien porque no tengo bien la conexión. Bueno, pincharíais en el enlace y os descargáis el fichero y veréis ese tramo del río. Y veréis en ese tramo del río cuál es la zona de flujo preferente o de máximo riesgo. Por tanto, en lugar de navegar por la web de la Confederación Hidrográfica, aquí mismo podéis visualizar esos mapas y tener una primera idea de cómo os afecta esa zona de flujo preferente. ¿Qué es la zona de flujo preferente? Aquella zona constituida es una definición técnica por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas o vía intenso desagüe, y de la zona donde para la avenida de 100 años de periodo de retorno se puede producir graves daños sobre las personas y los bienes. Hay una definición completa en ese Real Decreto. Bueno, fuera parte de esa definición técnica, la zona de flujo preferente es una zona de riesgo, donde hay altas probabilidades de que algún día haya una inundación y esa inundación tenga un calado, una profundidad del agua peligrosa para la seguridad de las personas. Eso es lo que quiere decir. ¿Las zonas de flujo preferente son definitivas? No, las que aparecen en esos mapas anteriores no son definitivas porque se tienen que aprobar definitivamente a partir del 20 de febrero después de responder a las alegaciones que se hagan. Cualquier obra hidráulica de protección, además, conseguirá mejorarlas. Si se hace cuando se haga el puente, la sustitución del puente del Charco, esa zona será más reducida. Además, uno de los cometidos de la Oficina Técnica de Inundabilidad es localizar posibles mejoras a preferente mediante los análisis técnicos que se van a realizar. En este equipo tenemos técnicos que van a ser capaces de hacer simulaciones y de detectar si es mejorable en algún punto de todo el recorrido del Cadagua esa zona de flujo preferente. Aquí tenéis otra pregunta sobre quién es el organismo competente en materia de aguas. No la voy a leer entera, pero hay una competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, hay una encomienda a URA para la comunidad autónoma. Nosotros somos un caso especial porque nuestro río nace en otra provincia. ¿Cómo me afecta? ¿Qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer en mi propiedad si se encuentra dentro de la zona de flujo preferente? Para el caso de edificios existentes dentro de la zona de flujo preferente y construidos conforme a su licencia de obras, el nuevo marco legal aplicable permite a los ayuntamientos no dejarlos fuera de ordenación. Esta es una competencia municipal y el ayuntamiento ha decidido no dejar fuera de ordenación a ningún edificio de este pueblo por estar en la zona de flujo preferente. Además, los nuevos mapas delimitan áreas de características distintas en las que los usos y modificaciones de terrenos y edificios pueden estar limitados. Para conocer la limitación exacta en cada caso, conviene realizar la consulta pertinente en el ayuntamiento, bien mediante la pestaña Contacto, que tenéis en esta misma página web, o a través de la Oficina Técnica de Atención a la Ciudadanía. ¿Se va a derribar el edificio del Puente del Charco? Bueno, pues el proyecto constructivo de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por en el municipio de Zalla, es decir, ese proyecto que ha licitado URA para que haya una ingeniería que realice ese proyecto, que realice ese estudio,
determinará la necesidad de ello y arbitrará las medidas compensatorias en caso de ser necesaria su demolición. En el acuerdo marco, uno de los compromisos que adquirió el Ayuntamiento fue que en el caso de que para realizar alguna obra de defensa hubiera que derribar algún edificio o parte de algún edificio, el Ayuntamiento se comprometía a participar junto con otras administraciones en la gestión de los realojos. Es decir, nunca se va a derribar un edificio si no es absolutamente necesario derribarlo, y eso lo tendrán que decir las administraciones competentes, no lo tiene que decir el Ayuntamiento. Y si alguien dice que si alguna administración competente dice que hay que derribarlo, no se derribará si previamente no se ha dado una solución a sus vecinos y no se han realojado a sus vecinos. En ese sentido, URA lo que sí nos ha transmitido, y tenéis la respuesta de URA también en la página web del Ayuntamiento de Zalla, es que con la realización de la corta consideran que va a ser necesario, que va a quedar afectado parte del edificio del Charco. No la totalidad, pero una parte. Ante esa respuesta, el Ayuntamiento lo que ha hecho es una consulta a una ingeniería para ver si es posible cortar el edificio del Charco, de tal forma que si va a tener que derribarse una parte, que solamente se derribe esa parte y mantener con total garantía el resto del edificio. Y esto es posible. ¿Cuándo vamos a tener la respuesta definitiva? Pues a lo largo de esos 6 meses, o después de esos 6 meses de redacción del proyecto, esos 6 meses que comenzarán en marzo, cuando termine la redacción de ese proyecto, se sabrá si hay que derribar el edificio del Charco, qué parte, cuánto y cuándo, al finalizar ese periodo. En cualquier caso, el compromiso del Ayuntamiento es gestionar los realojos si fueran necesarios y cortar el edificio por el punto en el que sea estrictamente necesario para realizar las obras de defensa. ¿Dónde puedo consultar dudas? Bueno, pues en esta misma página web, en la pestaña Contacto, o bien a través de la Oficina Técnica de Atención a la Ciudadanía, es decir, en el SAC, el Servicio de Atención a la Ciudadanía, que acabamos de inaugurar en el Ayuntamiento. Directamente, cuando llamáis desde Zalla, podéis llamar al 010 y os atenderán para cualquier tipo de gestión con el Ayuntamiento, entre ellas para pedir cita y poder hablar con la Oficina Técnica. Por mail, sac@zalla.org también, o a través, como se dice aquí, de esa pestaña de contacto, donde se os pedirán unos datos para saber cuál es vuestra pregunta, cuál es vuestra cuestión, y la gente de la Oficina Técnica esté preparada para atenderos más adecuadamente. ¿Cómo y dónde puedo hacer alegaciones? De la misma forma, lo que va a hacer la Oficina Técnica es compartir la información que tiene el Ayuntamiento con aquellos vecinos que quieren hacer alegaciones particulares. El Ayuntamiento, si lo estima oportuno, hará una alegación para defender los intereses municipales a esa zona de flujo preferente. Para poder hacer esa alegación van a trabajar todas estas personas, van a recabar una información, y esa información se pone a disposición de los ciudadanos si la quieren utilizar para, aparte de la posible alegación del Ayuntamiento, hacer alegaciones particulares, y para eso os va a ayudar la Oficina Técnica. Bueno, y por último hay aquí un enlace para otras preguntas que se le han hecho a URA y respuestas que se han ido obteniendo. Por tanto, ya lo he mencionado en algunas de estas preguntas, y uno de los puntos fundamentales de esta sesión de hoy es presentar la Oficina Técnica. La Oficina Técnica para la Inundabilidad de Zalla nace con el propósito de conformar un equipo técnico capaz de lo siguiente: capaz de conocer y analizar en detalle los mapas de riesgo, esas zonas de flujo preferente que ha publicado la Confederación Hidrográfica, la legislación vigente y las futuras obras relacionadas con la inundabilidad que afecten al municipio. Es decir, estos señores tienen que ser capaces de entender todo lo que dice la legislación a día de hoy, tienen que ser capaces de analizar esos mapas que ha publicado la Confederación y proponer mejoras para esos mapas, proponer obras que mejoren también la inundabilidad de partes del pueblo, y también tienen que ser capaces de ayudarnos a coordinarnos con URA para que las obras que están acordadas se realicen de la mejor forma para el municipio. Esta oficina nace también para poder deducir todo tipo de implicaciones de lo anterior, es decir, qué implicaciones tiene esa legislación y esos mapas para el medio ambiente, para los edificios actuales, para el urbanismo, para el planeamiento y para la seguridad de las personas. Esta oficina nace para proponer las actuaciones más adecuadas que sean competencia municipal o que podamos pedir a otras administraciones.
Esta oficina nace para sugerir, matizar o alegar a otras administraciones lo que se estime pertinente para defender los intereses municipales. Nace para informar puntualmente a la ciudadanía y aclarar sus dudas y para facilitar a la ciudadanía la tramitación de peticiones, sugerencias y alegaciones dirigidas al ayuntamiento o a otras administraciones. Mi resumen es que van a hacer un trabajo dentro del ayuntamiento para defender los intereses globales del municipio, pero a la vez se ofrecen su trabajo y su apoyo y su asesoramiento a toda la ciudadanía a través de los canales que ahora vamos a mencionar. En esta materia es necesario declarar que el punto de partida no es el plan de encauzamiento, sí lo son los mapas de inundabilidad. Sin embargo, estos no son definitivos, puesto que están abiertos a alegaciones al menos hasta el 20 de febrero. Bueno, ¿y quiénes son esta oficina técnica de la que estamos hablando? Bueno, pues los tenemos aquí, aparte de esos profesionales, y hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para poder cumplir con esas funciones que os he mencionado. Por una parte, aspectos de urbanismo y de planeamiento, y en ese papel está Pablo Estefanía como arquitecto municipal, y todo lo que tenga que ver con las derivadas de la inundabilidad hacia el urbanismo y hacia el planeamiento, pues lo va a gestionar y nos va a informar al respecto Pablo. En cuanto a la asistencia técnica en temas hidráulicos, Luis Quero va a ser quien forme parte de la oficina técnica para cubrir ese hueco y para poder analizar la información técnica que ha sido publicada y proponer mejoras a la misma. En ello le va a ayudar también Laura Santos, ambos de LKS y con experiencia contrastada en gestión de temas hidráulicos. Por otra parte, Inma, como doctora en geología hidrogeóloga, va a ayudar a la oficina técnica en la parte de contacto con la ciudadanía. Inma va a trabajar en el equipo, por lo tanto va a ir recibiendo las conclusiones desde los diferentes puntos de vista hidráulico, urbanístico y de planeamiento que le ofrezcan los demás profesionales, y va a ser quien os asista a los ciudadanos y ciudadanas que necesitéis un apoyo concreto o unas dudas concretas. Va a ser, por así decirlo, la cara de la oficina técnica y la que va a aceptar citas para mantener entrevistas con aquellos que lo necesitéis. Y por otra parte, José Ángeles Naola, del Servicio Jurídico del Ayuntamiento, va a ser quien vele pues, por quien nos explique y quien interprete el marco legal, porque va a ser la parte jurídica que se requiere para entender toda esta maraña de leyes. En ese sentido, un poco para terminar la parte de la presentación que quería transmitiros yo, deciros que la forma en la que os va a ayudar esta oficina técnica es recibiendo consultas. Esas consultas se pueden realizar telefónicamente a través del número del SAC 010 cuando llamáis desde Zalla, o en la oficina técnica del ayuntamiento directamente. Esas consultas se van a contestar, algunas directamente por mail, y cuando sea necesario o requiráis una visita presencial, una entrevista presencial, se os tomará cita en el SAC, se os dirán los posibles días y horas de visita, se os tomará la cita y os atenderá Inma a las cuestiones que tengáis. Inma, desde luego, sí que va a agradecer si antes de que se produzca la cita le podéis hacer llegar algunos detalles sobre la cuestión concreta o el inmueble concreto del que queréis informaros, pues así va a ser la cita más productiva. Y también aquí tenéis un formulario de consulta, de tal forma que pinchando en él os va a pedir los datos concretos que va a necesitar Inma para estar preparada y atenderos mejor el día que se produzca la cita. Antes he mencionado las alegaciones. Es muy probable que el ayuntamiento haga una alegación. Alegación suena un poco fuerte. Una sugerencia, una posibilidad de mejora a esa zona de flujo preferente. Pero también el ayuntamiento abre la puerta para que si cualquier particular quiere hacer alegaciones, el ayuntamiento comparte la información que tiene con ese particular y le ayuda a dirigirse a la administración competente. Hay un apartado más donde se intenta resumir toda la legislación vigente y por último, los días y horarios de consulta de la oficina técnica. La oficina técnica para la inundabilidad va a atender y va a dar citas los jueves, a partir del jueves que viene. Esta página web ya está en funcionamiento, ya podéis lanzar preguntas por mail y a través de ese contacto, de ese formulario de contacto a la oficina técnica, pero va a empezar Inma a recibir visitas y a atenderos personalmente a partir del jueves que viene.
El horario de visita será por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 4 a 6. Y básicamente eso es todo lo que os quería contar. Pasaríamos al turno de preguntas. Antes de pasar al turno de preguntas, prefiero someter un poco todo lo que he dicho a la opinión del equipo de la oficina técnica, en el sentido de que si hay algo que matizar a lo que yo he dicho, para eso están ellos. He preferido explicarlo yo, pues porque como yo ni soy hidrólogo ni soy arquitecto, pues entiendo que igual puedo utilizar un lenguaje un poco más cercano a los que no somos técnicos, ¿no? Pero en cualquier caso, si he metido en algo la pata de lo que he dicho, es la primera pregunta que les hago a la oficina técnica. ¿Algo que matizar o algo que comentar? ¿Se oye? Luis. Yo, casi todo lo que has dicho está perfecto. Yo lo único, pues por incidir un poquitín en el concepto de lo que es la zona de flujo preferente, tú has comentado que era la zona de más probabilidad. No es que sea la zona de más probabilidad, es realmente de aquellas zonas inundables, aquella que, bueno, o bien porque efectivamente el agua coge una altura suficiente, o bien porque la velocidad del agua, cuando el río está desbordado, digamos, es grande, pues puede provocar de alguna manera daños materiales cuantiosos o incluso daños, digamos, personales con posibilidad de pérdida de vida humana. Pero realmente no es la más, potencialmente la más recurrente. Es decir, que realmente esto es complicado el concepto, pero bueno, realmente viene a ser más parecido a lo que es la avenida de periodo extraordinario de 100 años. Entonces no es la que tiene más probabilidad, pero sí aquella que tiene una probabilidad moderada, bueno, una probabilidad de que se produzca, realmente los daños serían cuantiosos. Y las pérdidas de vidas, pues es una probabilidad también que se dé. Vale. ¿Alguna matización más? Sí, Arratsaldeon. Bueno, como soy el abogado de la historia y los abogados solo estamos para los asuntos cuando se complican, yo no tengo ni idea de inundabilidad, ni soy alcalde, ni nada. En muchos aspectos soy como vosotros y como vosotras. Es decir, aquí hay unos profesionales magníficos que van a estudiar cuando el agua sube muchísimo, ¿no? Para que me entendáis, cuando el agua coge 1 metro, pues hay un peligro para las personas mayores, para los niños o para los locales, ¿no? Es bueno saber que el agua coge mucha altura o que va muy rápido. Y en eso se está trabajando, ¿de acuerdo? Se está trabajando en conocer hasta dónde llega el agua. Eso lo podemos entender todos y todas, ¿no? Los sitios donde crece mucho el agua o va muy rápido, bueno, es bueno conocerlos. Ahora, una vez que se sepa hasta dónde puede llegar el agua, y esto es un poco para lo que yo estoy aquí, cada ayuntamiento tiene que tomar una gran decisión. Oiga, allá hay edificios, allá hay garajes, allá hay cosas. Porque el agua suba mucho o vaya a mucha velocidad, esos edificios se tiran, desaparecen, son ilegales. Y desde el principio, y bueno, ese es el encargo que tengo de Javi, y además es que legalmente es posible, que para eso soy el abogado y puedo daros seguridad y garantía, esos edificios no son ilegales, ¿de acuerdo? No están fuera de ordenación. Puede haber mucha agua en el bajo de mi casa, pero no hay que tirar mi casa. Las casas se han hecho con unas licencias y están ahí. El hecho de que el agua crezca no significa que tengan que desaparecer los edificios. Y en sencillo eso es lo que os quería decir. Luego hay que trabajarlo, hay que hacer normas, leyes, reglamentos, lo que queráis. Pero una cosa es saber hasta dónde llega el agua, qué fuerza tiene el agua, qué altura tiene el agua, eso está bien. Nadie quiere que nuestro hijo le coja una riada, ¿no? O que una persona mayor le empuje el agua, saber eso. Lo que no significa es que a continuación ya, donde llegue el agua, tengan que desaparecer las cosas, los pueblos. Eso es una locura, ¿no? Y este ayuntamiento ha decidido que es una locura. Por tanto, vamos a trabajar para que conocer los problemas del agua no signifique generar problemas a las personas. ¿De acuerdo? Quería decir una cosa más, que es, además de todo esto, hay una competencia que tiene la Consejería de Interior.
que es la gestión de la propia emergencia en caso de que realmente se produzca un episodio de lluvias, de aguaceros extraordinarios que hoy en día, con los servicios meteorológicos que tenemos, se pueden prever con bastante antelación. Y en el supuesto que el río estuviera limpio y bien mantenido, que eso también, bueno, pues eso es mucho suponer, porque ahora mismo no lo está. Pero bueno, digamos, lo que sí tendríamos es a Protección Civil, a China, un plan que está cuidadosamente estudiado, todo el mundo sería informado, sabría lo que tiene que hacer con sus coches, dónde tenía que trasladarse, cómo tendría, en fin. Que quiero decir que, bueno, es que aquí cayendo chuzos de punta con, digamos, con una avenida, digamos, como la que ocurrió en Bilbao en el año 83 y tal, bueno, las posibilidades que haya de que alguien le pille, pues no sé cómo decirte, pues no sé, jugando al pádel o algo así, pues es que realmente no estamos todos locos, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues yo quiero decir que, sobre todo tranquilizar, es decir, o sea, es que esto no solamente es un tema de hidráulicos, lo cual sería muy preocupante, sino que detrás hay gente más sensata, pues que realmente se preocupa de las emergencias cuando ocurren, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros intentaremos hacer el mejor servicio posible, determinar realmente el riesgo potencial que podamos ver. El que exista un riesgo potencial tampoco quiere decir absolutamente nada, y efectivamente las casas, en fin, digamos, pues normalmente muchas de estas riadas y estos episodios que ocurren, lo que realmente es un riesgo para aquel que le pilla fuera de su casa. Realmente lo que ocurre es que hay daños materiales en las casas, hay bienes que están asegurados o no, pero bueno, realmente al final lo que quiero decir, lo que ocurre es que el río va a tomar la vía de intenso, ahora no se llama de intenso desagüe, antes se llamaba, pero ahora se llama de flujo preferente, y la va a tomar haya o no haya casas. Entonces, claro, el tema es que en la medida que todo eso se determine y realmente se vea, pues el calado, la velocidad, etcétera, pues todo eso es un buen punto de partida para que las administraciones competentes, que son las que tienen la posibilidad de hacer obras en su dominio público, pues realmente tomen conciencia de aquella competencia que se le ha otorgado, la ciudadanía le ha otorgado, y realmente hagan no sé, una vigilancia y una observancia de la competencia que todos con nuestros impuestos y con los votos les damos. Entonces, en principio, nosotros estamos aquí pues para, no sé, recibir el trabajo que nos dan las autoridades competentes, ayudar al ayuntamiento a digerirlo y a matizarlo y, si es posible, a clarificarlo. Técnicamente creemos que vamos a establecer un punto de encuentro entre todas las administraciones y, a partir de una situación diagnosticada, ver qué medidas se pueden adoptar para que la situación, en caso de que probabilísticamente se presente esos aguaceros extraordinarios, que con el cambio climático, dicho sea de paso, hay un tema que quiero que sepáis todos, que es que la probabilidad ha cambiado. Es decir, ahora mismo, de verdad que los hidráulicos tenemos la certeza de que la avenida extraordinaria de 100 años hay una probabilidad de que, o sea, hay que quitar un 0, y se produce o no cada 10 años. ¿Por qué? Pues porque, claro, es que no solamente, o sea, estamos contaminando, estamos generando unos fenómenos atmosféricos muy complejos, y en este País Vasco tenemos la mala suerte de que los ríos, no sé, pues nacen y mueren con muy poquito recorrido. Entonces, las pendientes que tienen son muy fuertes, y lo que está lloviendo ahí arriba tarda en presentarse ahí abajo muy poquito tiempo. Entonces, esto no es lo mismo que el Ebro, que tenemos posibilidades de prever una avenida en Zaragoza pues con 48 horas de antelación. Entonces, bueno, yo más o menos es un poquito lo que quería que supierais, porque hay muchos, estas cosas no son muy complicadas, y yo, por ejemplo, si alguien quiere de alguna vez entender la hidráulica, basta con que recorra, como yo he hecho esta tarde, el río desde arriba hacia abajo, pensando que es una gota de agua, y pensando que no es una gota, sino millones de gotas de agua, y que van a toda velocidad barriendo. Entonces, lo que se van encontrando como obstáculo es un obstáculo. Cuando la gota rebota, la gota se vuelve loca, sube el nivel hasta que consigue pasar. Es muy sencillo. Y yo a todos, pues lo que les digo es, para tomar conciencia de todo esto, es esos paseos que se da uno, que piense como si fuera gota de agua, y ya verá
lo que las matemáticas intentamos simular, pero que la realidad está ahí. Gracias, Luis. Bueno, a ver, resumiendo un poco las coordenadas importantes. Esta página web que he utilizado para hacer la presentación, cadagua.zaya.org, a partir de ahí podéis hacer consultas y podéis ver toda esta información que hemos dado, y ese listado de preguntas son las que hemos improvisado de forma rápida porque nos surgía montar esta oficina técnica, presentarla y dar este servicio porque tenemos un plazo. Antes del 20 de febrero tenemos que hacer las alegaciones pertinentes. Por lo tanto, este listado de preguntas seguro que no es exhaustivo. Lo primero que vamos a hacer es añadir las que surjan hoy mismo aquí. Inma pues las anotará y las irá añadiendo. De hecho, lo que también tendremos mañana mismo en esta página web es el vídeo de esta sesión. Se está grabando y lo colocaremos en la página web para quien no haya podido venir que lo pueda consultar. Entonces yo creo que sin más abro el turno de preguntas. Javi, ¿otro micrófono? Abrimos el turno de preguntas. Manu tiene el micrófono y simplemente sí adelantar que va a haber preguntas que el equipo vaya a poder contestar ahora mismo con la información que tenemos, y que quizás haya preguntas muy particulares sobre una ubicación concreta que tendrá que ir contestando Inma una vez se formule, pero estoy seguro que va a haber algunas que podemos contestar hoy mismo. Hola, buenas tardes, me llamo José Luis, vivo en Aranguren, en el barrio La Inmaculada, y tengo 46 años, he vivido ya unas cuantas inundaciones en mi barrio. Y me gustaría saber hasta qué punto en Aranguren, ya solo me voy al año pasado, al 2013, que desde enero hasta junio prácticamente no ha parado de llover, y hemos tenido bastantes días que hemos tenido el Cadagua fuera, como quien dice, a ras del pueblo. ¿Hasta qué punto Aranguren se va a ver más o menos libre de esa probabilidad de inundaciones? Vale, yo dejo que contesten los técnicos, pero yo doy mi primera respuesta. Uno, sé que soy repetitivo, pero esa zona de flujo preferente no la decide el Ayuntamiento, la decide la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y Aranguren, si veis los mapas veréis que tiene una afección muy importante a la zona residencial y a la zona industrial. El Ayuntamiento tiene que pelear porque esa afección disminuya a los residentes y a la industria, a la poca industria que tenemos en este municipio. Eso lo tenemos muy claro. Ahora bien, intento que la oficina técnica responda a... Bueno, en principio nosotros, sabes, estamos comenzando un poco con este análisis. Lo que tenemos es ahora mismo los planicos que puedes consultar en la página, digamos, web, donde lo que sí que se tiene es el estudio de zona de flujo preferente que ha hecho la Confederación Hidrográfica, a su vez con el trabajo que hizo URA previamente, y bueno, sí que retrata una situación, digamos, grave, o por lo menos preocupante en el barrio. Claro, la actuación que se prevé en esta primera fase de encauzamiento, digamos, no va a tener mucha repercusión de momento en el barrio. Entonces habría que esperar una segunda fase para poder hacer medidas realmente que palíen eso. Hombre, luego yo no sé si las medidas que tienen que ver con la lógica de... Entonces, perdona Luis, yo un poco por intentar interpretar lo que dice José Luis, porque yo creo que es algo que piensa mucha gente del pueblo. Es decir, si cuando ha habido inundaciones de la leche en Bilbao en el 83, en el Cadagua no se ha desbordado y nadie le ha entrado el agua en su casa. Si cuando el año pasado llovió la leche, no ha pasado eso, aún así parece ser que hay zonas de riesgo y que hay que hacer algo por disminuir esas zonas de riesgo, concretamente en Aranguren. Yo creo que esa es un poco la pregunta. Yo eso lo entiendo perfectamente, José Luis, pero claro, la Confederación Hidrográfica no viene a preguntarnos a nosotros si se sale mucho el río o se sale poco el río. Utiliza unos modelos, utiliza unos datos estadísticos de precipitaciones y hace sus cálculos. Estos señores están aquí para ver si esos cálculos están correctamente hechos, si se pueden mejorar, y desde el punto de vista técnico, porque si no es técnicamente no hay alegación que podemos hacer, o sea, por mucho que vayamos todo el pueblo y le digamos
le agarremos del pecho al de la Confederación de Oviedo y le digamos, oye, que mi pueblo no se inunda, va a dar igual. Entonces, tiene que ser técnicamente. Entonces, yo lo que traduciría un poco la respuesta es, si cabe alguna posibilidad de que en un análisis en profundidad de lo que ha publicado la Confederación, ¿cabe alguna posibilidad de que haya puntos de mejora y que se puedan reducir la zona de flujo Por preferente? supuesto que sí, yo creo que sí. O sea, yo pienso que en eso estamos trabajando y nosotros al final vamos a intentar que el trabajo sirva también para consensuando y con la ayuda que se ha ofrecido URAS, ¿sabes? Ayudarnos y tal, pues intentar ver, tener el diagnóstico más certero posible de aquello que puede ser ese nivel que se alcance, y como consecuencia del nivel que se alcance y de la velocidad tendremos las manchas más o menos grandes o no. Luego yo creo que nuestro trabajo también seguramente acabará recomendando alguna serie de medidas que se pueden hacer ya en el río. Porque, sabes, al final esto es como todo. Tú dices, tú imagínate que en vez de la hidráulica es muy parecida al tráfico, muy parecida, de verdad. Entonces, el tema es que te quejas que no tienes capacidad en las carreteras, pero claro, tienes todos los matos que te van comiendo la carretera. Y tú dices, ¿por qué no limpio los matos? A lo mejor resulta que tengo espacio suficiente en la carretera. El tema es que, y claro, si las carreteras también resulta que llueve y se va quedando ahí como cachos de piedra y barro y tal, y entonces va pegando saltos los coches y dice, no, es que no traga porque va muy despacio, ya. Pero ¿y si tú me limpias aquellas zonas de la carretera que realmente están obstaculizando el paso de los coches? Claro. Yo la interpretación que hago, José Luis, es a la Confederación Hidrográfica solo le podremos convencer que modifique algo en esos planos si se lo dice un señor como Luis, con datos técnicos y con simulaciones. Lo que la experiencia de los habitantes de Zaya nos dice es que no se sale tanto el río. Tendremos que encontrar las razones técnicas que demuestren que no se va a salir tanto el río. Esa es la labor que intentamos que hagan, José Luis, pero si no es con razones técnicas, entrevistándonos no van a cambiarlas. Entonces, ese es el camino que hay que recorrer. Claro. Sí. Yo creo que sí que hay posibilidades, ¿no? Y nosotros lo que sí que podemos es lo que ocurre que, claro, hay unas limitaciones también, ¿sabes?, que tienen que ver con el tema económico. Entonces, bueno, pero a lo mejor lo que sí que se puede, y es que, ¿sabes?, todavía esto no ha hecho más que está en la fase que va a diagnosticar los riesgos. Pero luego lo que hay es, la normativa europea lo que te pide es que hagas un plan de gestión de esos riesgos. Entonces, en el plan de gestión tú tienes medidas que son, digamos, definitivas, que son, por ejemplo, encauzamientos, o tienes medidas que son preventivas o que son, por ejemplo, de buena práctica, como es un mantenimiento adecuado. Incluso, bueno, ahora cada vez más se prevén los episodios, como he comentado, pues con antelación. Bueno, pues realmente, por ejemplo, puede haber unas medidas que en caso de que se prevea con 48 horas que va a haber un episodio extraño, tal, pues bueno, pues a lo mejor se pueden hacer cosas para que esos niveles de agua, pues sobre todo no afecten a las viviendas o lo que sea, ¿no? Yo estoy convencido que todo eso se puede hacer. Lo importante aquí es determinar lo primero, pues no sé, es como decir, ya, ¿y curaremos a este paciente? Ya, pero primero habrá que diagnosticar la enfermedad que tiene y diagnosticarlo bien. Y a partir de ahí, cuando todo el mundo estemos conformes y tengamos un diagnóstico consensuado, pues entonces todos podremos trabajar formulando la cuestión, formularemos las preguntas necesarias para que respondan los que tienen competencia. Vosotros al final no podéis hacer mucho más que pagar impuestos. Hombre, algo más podemos hacer, joder. Sí. Para pagar impuestos solo no estamos, no fastidies. No, pero me refiero que, o sea, que nosotros, aunque queramos, nosotros nos ponemos todo el pueblo a hacer una obra hidráulica y a nosotros nos detiene la China o quien sea, porque no tenemos competencia. A ver, lo que está claro es que el Ayuntamiento de Zaya ni nosotros podemos ponernos a limpiar el río, porque no podemos, es que no nos deja la ley, tiene que hacerlo. No podemos sustituir un puente, eso no lo podemos hacer. Ahora, sí que podemos hacer algo y el Ayuntamiento de buena fe entiende que esto es lo que puede hacer. Informar, poner esta oficina técnica y poner a los profesionales que consigan convencer a las administraciones competentes de que la afección no es tanta. Pero podemos hacer eso. Además de pagar impuestos, podemos hacer esto, yo creo. ¿Alguna pregunta más? Yo quería contestar también a esa persona.
No me acuerdo cómo te llamas, perdona. Vale, José Luis. Bueno, desde el punto de vista técnico, la zona de flujo preferente es la unión de dos zonas. Una, que es la zona de vía intenso desagüe, que es cuando tú colocas unos obstáculos en las márgenes y que tienes una distancia, o sea, se produce una sobrelevación inferior a 30 centímetros. Es decir, que puedes colocar casas a los lados a una cierta distancia del río sin que eso se sobreleve. Esa es la primera. Y la segunda, que es la zona de graves daños, que es cuando la altura es superior a 1 metro, la velocidad es mayor de 1 metro por segundo o la velocidad por la altura es mayor de 0,5 metros por segundo. Eso desde el punto de vista técnico. Te vamos a explicar un poco qué es lo que estamos intentando hacer para reducir esa zona de flujo preferente si es que podemos. Nosotros ahora mismo estamos analizando el modelo de URA, viendo un poco cómo ha hecho, si están bien metidos los puentes, si están bien metidas las precipitaciones, todos esos datos de partida, para nosotros intentar hacer un modelo un poco más preciso, que son los modelos bidimensionales, que con eso vamos a decir realmente lo que pasa. A lo mejor es peor o a lo mejor es mejor, no lo sabemos, pero que va a ser más cercano a la realidad, eso sí que es seguro. Y eso es lo que vamos a intentar trasladar a la ciudadanía para que vosotros luego ya evaluéis vuestros riesgos. Y en principio en eso yo tengo esperanza, es decir, si la experiencia que tenemos los habitantes de Zalla es que no se inunda tanto, esperemos que con ese análisis más preciso den como resultados pues que la zona no tiene que ser tan amplia. Pero para eso primero tenemos que analizar muy bien lo que ha hecho URA, porque no podemos echar abajo un modelo sin haber sabido qué es lo que están haciendo, qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso es, una vez que tengamos el modelo calibrado y ya sea más próximo a la realidad, es cuando podremos presentar mejoras que realmente puedan reducir la zona de flujo preferente. Eso es. Buenas noches, me llamo Luis Emilio Cabareda y quería dos matizaciones. Primera, en el año 2011, abril-mayo, ¿qué diferencia había con respecto al flujo preferente? ¿Se iban a tirar las casas cuando aquello, ahora no, cuando aquello sí? ¿Qué diferencias hay? Y segunda pregunta, yo conozco el río, he nacido a 100 metros del río, he sido pescador, sigo siendo pescador, y desde el puente de Ibarra, por ejemplo, hasta Bolumburu, o vas por dentro del río o no puedes andar. ¿Por qué no se limpian los cauces? Todo volumen, que no entiendo mucho de lo que ustedes saben, no entiendo mucho, pero hay una cosa clara. Si hay un volumen de vegetación importante, muy importante, aquí hace unos años se empleó a gente del paro, se limpiaron los cauces de los ríos, se dio trabajo y se dragó en algunas cosas sin consentimiento. ¿Por qué no empezamos por ahí? Damos trabajo y limpiamos lo primero los cauces. Muchas gracias. Vale, yo intento dar mi respuesta y luego me la matizáis. Una cosa, en el plan de encauzamiento, URA y la Conferencia Hidrográfica ya dice que ese no es el instrumento para regular el riesgo. Cuando fue el instrumento, ¿qué es lo que pasaba? Que si un ayuntamiento hacía un estudio y ese ayuntamiento lo validaba, en nuestro caso la Confederación Hidrográfica, ese estudio sobre el papel, sobre si conseguimos que el río no salga de estas dos líneas haciendo X obras, si ese estudio se hacía sobre el papel, la legislación en aquel entonces permitía hacer nuevas edificaciones. Es decir, si algún día alguien hiciera esas obras, esa edificación que quiero hacer aquí se puede hacer, porque cuando algún día alguien haga esas obras no va a ser inundable. Eso era legal antes. Ahora, a través de la directiva europea que se ha ido trasladando hasta llegar a Zalla, pues resulta que eso no es legal. Que para que te dejen hacer una edificación hace falta que primero hagas la obra de protección. Esa es la diferencia entre el plan de encauzamiento y la legislación actual. A día de hoy no van a dejar hacer un edificio si no está hecha previamente la obra. En el plan de encauzamiento se dibujó, por tanto, dos líneas y entonces había ciertas zonas del municipio en donde se podía construir. Eso es lo que se conseguía con el plan de encauzamiento, con la legislación que había en aquel entonces. Esa es mi respuesta, ahora la matizáis. Sobre el tema, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo creo que podría estar más limpio los cauces del río, pero vuelvo a repetir. Uno, es ilegal que el ayuntamiento o cualquiera que no sea URA en este caso limpia los cauces del río. Es más, hay dos administraciones. Está tanto la Diputación con sus guardas como URA, con sus guardas también, quienes controlan el río. Y esas dos administraciones son las que tienen competencias para limpiar el río. El Ayuntamiento de Zalla se ha ofrecido para limpiar partes del cauce del río y ha pedido permiso a estas dos administraciones. Y esas administraciones, según su criterio, dejan o no dejan, o hacen ellos o no hacen. Aquí hay una limitación económica. Está claro que ahora hay menos dinero. Y hay menos dinero también en esas administraciones para limpiar los cauces. Ilegal. Cuando en algún momento operarios del ayuntamiento han estado limpiando cauces del río, les han parado, tanto los de la Diputación como los de URA. Entonces, yo no te niego que en otra época se haya hecho, y no te niego además que a mí me encantaría poder dedicar una partida económica del ayuntamiento a contratar gente en paro y poner a limpiar el río, y por lo tanto hacer un bien para el municipio. Pero uno, no me deja Rajoy, porque no deja contratar a nadie directamente el ayuntamiento. Decreto Rajoy del 31 de diciembre del 2011. Segundo, no me deja URA porque es su competencia y URA tiene que decir que se puede quitar y que no. Y tercero, no me deja Diputación. Entonces, salvando lo que se haya hecho en otras épocas, en la coyuntura actual esto es lo que tenemos. Pero dejo que maticen un poco mi respuesta. Desde el departamento competente, hay dos administraciones, además supramunicipales, como son Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya, con competencia en esta materia. Desde Medio Ambiente se considera, tiene una doble visión del río, la visión hidráulica, o sea, la capacidad de drenar todo el agua de lluvia de esas escorrentías hacia el mar, por una parte, y por otra parte, la visión biológica como un elemento vivo. Y en ese sentido, pues hay técnicos, hay ingenieros agrónomos, ingenieros forestales que entienden que como elemento vivo este tema de podas periódicas y tal, pues hay que hacerlo con bastante cuidado, etcétera. O sea que hay esa doble visión y por eso los ayuntamientos no tienen competencia en esa materia. Y respecto a las edificaciones, la situación de dentro o fuera de ordenación, esa situación dentro o fuera de ordenación es un concepto urbanístico que es competencia exclusiva municipal. Y aunque lo diga ahora en la disposición adicional de la modificación del Plan Territorial Sectorial de Cauces de una manera clara y taxativa, como ha expresado Javier, eso ya venía en el planeamiento. Será el ayuntamiento el que diga en un futuro si, como consecuencia de la necesidad de realizar, en su caso, si es necesario, alguna actuación hidráulica, algún edificio quedaría en esa situación, pero no porque se delimite se defina un mapa de riesgo. El mapa de riesgo no pone ninguna situación, será el ayuntamiento el que en su caso. Y desde luego, en las normas subsidiarias vigentes no hay ningún edificio fuera de ordenación por esta razón. Eso, tenerlo todo el mundo bastante claro. Sí. Vamos a ver, tampoco en el año 2011 tampoco se decía que había que tirar tal o cual edificio. Eran edificios afectados, edificios que quedaban en la zona en la mancha de inundación, que tampoco existía el concepto de zona de flujo preferente. Este es un concepto nuevo que ha sido a raíz de varias legislaciones que, como bien están apuntadas en la página web, mire, por ejemplo, recientemente el decreto 449/2013, estamos hablando un decreto de 19 de noviembre del 2013, se aprobó definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, fijaros, esto no tiene ni 3 meses. Y ya ha modificado sustancialmente el panorama legislativo, pero además todas las que están indicadas, el decreto que hemos hecho referencia de gestión de riesgos, etcétera, etcétera, el reglamento, el Real Decreto que modifica el reglamento del dominio público hidráulico, que también ha sido con posterioridad y ha tenido efectos con posterioridad al plan de cauzamiento. O sea, el marco jurídico ha cambiado muchísimo. Yo te voy a decir una diferencia. El plan de cauzamiento del 2011 lo que permitía es que se edificaran ciertas zonas del municipio.
Pero el plan de encauzamiento del 2011 no hacía que tú en tu casa estuvieras más seguro. Ese plan de encauzamiento no servía para que los habitantes de Zalla estuvieran más seguros, porque de por sí no se hacía ninguna obra. Ahora de lo que estamos hablando es de una zona de riesgo. Y estamos hablando de hacer el ayuntamiento todos los esfuerzos posibles para que esa zona de riesgo disminuya, matizando y profundizando en los estudios que hace la administración competente, firmando un acuerdo marco con URA para que se hagan obras concretas que sí van a permitir que los vecinos de Zalla vivan más seguros. Para mí esa es una diferencia. Lo que sí se hizo con posterioridad, como consecuencia de un estudio hidráulico para delimitar la zona de flujo preferente que se cargó con posterioridad, fue analizar qué actuaciones en materia hidráulica pudieran tener efectos significativos. Y uno de ellos que se determinó fue la sustitución del puente del Charco. La sustitución del puente del Charco, quiero recordar que tenía como efecto directo la reducción, la sustitución por uno que tuviera una cota de resguardo suficiente y con la luz adecuada, pues del orden de 1 metro la lámina de agua, con lo cual se eliminaban de la zona de riesgo gran cantidad de los habitantes del núcleo de Mimetiz. Eso es lo que os podemos decir. Y solamente un apunte más. Aquí estamos hablando de varias administraciones competentes. Unas velan pues, por el medio ambiente, por la seguridad de los ciudadanos, pues, por temas urbanísticos, por varias cosas. Yo lo que sí me propongo, y creo que se lo propone esta oficina técnica, y de alguna forma lo ha sugerido también antes Luis, es decir, si nosotros podemos demostrar que manteniendo más limpios los cauces de los ríos, llevando a cabo unas labores de mantenimiento de esos cauces de los ríos, disminuye la zona de flujo preferente y por lo tanto disminuye el riesgo de los vecinos, lo vamos a proponer. Pero quiero que entendáis que podemos proponerlo, no podemos hacerlo. No podemos el Ayuntamiento de Zalla ponernos a limpiar esos ríos. Ahora, sí que por ahí podemos apuntar a posibles maneras también de disminuir esa zona de flujo preferente. Y si las administraciones competentes admiten esa sugerencia y creen también que un mantenimiento preventivo del cauce del río para mantenerlo limpio disminuye el riesgo y esa solución es la menos mala posible, pues ojalá la podamos proponer y ojalá nos den el visto bueno a esa solución. Eso se va a explorar. ¿Más preguntas? Lo que estaba comentando antes del anterior alcalde, al final, o el anterior ayuntamiento, si tú no habrías salido, el otro ayuntamiento habría estado, no se habría dicho adelante con todo y habría acabado todo esto. No es... ¿Sabes lo que te quiero decir? No te he entendido. Cuando pasó aquello, algo había. Las casas se iban a tirar o se iban a hacer o estaba el proyecto. Pero si sale el otro ayuntamiento, dice, lo que ha dicho URA estoy de acuerdo. Tengo el proyecto firmado, tengo hecho, se habría firmado, ¿no? Sigo sin entenderte. ¿Cómo que lo que ha hecho URA? No entiendo. No, yo te digo, el ayuntamiento, cuando estuvo, el PNV o Capitillo o el que estaría, hubo toda la liada. Saliste tú, empezaste más o menos a arreglar un poco todo el tema. Si tú no habrías estado, habría estado el anterior ayuntamiento y habría dado la razón al anterior proyecto, ¿no estaría firmado? ¿Firmado el proyecto? Firmado y pues hecho. El plan de encauzamiento no era un proyecto. Nadie iba a hacer una obra. El plan de encauzamiento de por sí no comprometía a nadie para hacer una obra. Se dibujaba en el papel entre qué dos líneas tenía que abocarse el río y a partir de ese dibujo se deducía en qué zonas se podía construir y en qué zonas no. Perdón un momentín, es que hay un marco legal que obliga además a entrar en definir estas zonas de riesgo e identificar qué actuaciones pueden tener efectos significativos para bajar el riesgo, cosa que antes el concepto del plan de encauzamiento era un concepto, era tener una herramienta que me permitiera, como antes lo ha expresado Javier, que me permitiera edificar en las zonas colindantes al río, de tal manera que lo que yo dejaba son 2 bandas paralelas al cauce del río, como 2 bandas de reserva, para que el día de mañana no se identificaba cuánto iba a costar ni cuándo se iba a ejecutar, se ejecutaran esas obras. Pero el plan de encauzamiento no recogía ese tipo de cuestiones. Y ahora con esta legislación,
en materia de prevención de riesgos es cuando ya hay que empezar a tomar medidas operativas para reducir los riesgos. Pero esta legislación, como hemos comentado antes, una es del 2013, otra es del 2010, o sea, que ha entrado en vigor con posterioridad a... Que sí, que estamos de acuerdo con eso, pero lo que hace falta es querer ayudar a los ciudadanos que estamos, no hacer lo que estaba pasando, que lo que pasó fue un puto mamoneo que había y al final jodió a todos. Queriendo hacer a los ciudadanos por cada uno vale bien, pero lo que pasó era otra cosa. Y esas cosas sí lo quiero dejar bien claro, a ver, y realmente no sé lo que pasó cuando aquello. Que lo que tengo claro que si mi casa habría afectado o habría hecho, les habría juntado a todos, ¿eh? Porque con esas cosas no se juegan. Que jueguen con lo de su familia cada uno, pero no con las familias de los demás. Y yo creo que un ayuntamiento está para ayudar y para dejar claro que el ayuntamiento tiene que estar para los ciudadanos, no para beneficios de unos pocos. Vale, gracias. Y gracias por... ¿Más preguntas? Hola, buenas noches. Mi nombre es Yosune y quería hacer una pregunta muy concreta y muy práctica y dirigírsela a Inma Muguerza, porque fuera de legislación y fuera de lo que yo pueda llegar a entender, como creo y veo aquí muchas caras que somos al final muchos de nosotros los interesados del charco, ¿no? Del edificio que tanto se habla y de los portales que van desde el 44 al 50. La pregunta es, ¿merece la pena a día de hoy pedir una cita previa? Porque es en lo que estaremos pensando todos nosotros. Voy corriendo a pedir una cita previa para que me expliquen un poco cuál es la situación concreta. O al fin y al cabo todavía es muy pronto para hacerlo y al fin y al cabo es hipotetizar y hay que esperar a los plazos de los que nos está hablando Javier, el alcalde. Y en concreto además es que estábamos mirando desde aquí los mapas que nos afectan, que son el número 7-8, casualidad, es una zona de corte y ni siquiera podemos llegar a ver bien cómo quedan afectados esos portales, ¿no? Entonces nos acercamos al servicio y se nos va a decir ¿es pronto para daros respuestas o merece la pena hacer esa consulta y pedir cita previa? Hombre, yo pienso que sí que merece hacer la consulta, ¿no? Simplemente para ver los mapas mejor y con más detalle. Yo pienso que se puede ir, o sea, a ver, la consulta, pienso que merece la pena desde cualquier punto de vista. Una cosa se va allí, se ve, mi objetivo es intentar aclarar las dudas en el mismo momento, pero en caso de que no se pueda aclarar en el mismo momento, lo que vamos a hacer es trasladar la pregunta que no se haya podido aclarar en ese momento, discutirla entre todos y darle una respuesta. O sea, respuesta va a tener siempre. Una cosa es o en el momento o más tarde. Pero yo pienso que el acudir sí que yo lo veo interesante, vamos. Hay otra ventaja de esa consulta y es que las consultas que se vayan realizando las reflejaremos también en la página web. Eso también da información para que otras personas, sin acudir a la consulta, ya vean respondida su pregunta. Sí, luego... En el caso, una cosita solo, en el caso concreto del Puente del Charco, que yo sé que afecta a muchos vecinos y es pues uno de los puntos más conflictivos, cuando podáis, bueno, intentaremos arreglar también la página web para que esa zona se vea mejor al quedar en la confluencia entre dos planos. Pero sí que adelanto que solamente hay una puntita del edificio que queda dentro de la zona de flujo preferente. ¿Cuál es la peculiaridad del Puente del Charco? Que ante una pregunta directa que nosotros le hemos hecho a URA dice que si la corta del polideportivo es necesaria para aliviar de inundabilidad el núcleo de Mimetiz, no tiene sentido hacer esa corta sin eliminar una parte del edificio del Charco. Es decir, el edificio no está entero en la zona de flujo preferente, pero es un tapón hidráulico de tal forma que si se quiere que el río pueda transcurrir a derecho, es necesario quitar una parte del edificio. Eso es lo que nos ha adelantado URA. El concretar cuánta parte del edificio se tiene que quitar para que la corta tenga su sentido, el decidir si se va a hacer la corta o no, porque puede decir URA que hay que hacer la corta y luego puede decir Medio Ambiente que esa corta es una aberración medioambiental, puede pasar eso también. Es decir, el momento, entiendo así a priori y por lo que dice URA, que la parte del edificio del Puente del Charco que haya que quitar está condicionada al momento en el que se haga la corta. Lo que quería decir es que es un caso especial
porque es un edificio afectado por la propia obra hidráulica. No está en zona de flujo preferente, pero para hacer la obra hidráulica de defensa, que es la corta, que beneficiaría a muchos vecinos de Zalla, parece ser que habría que quitar un cacho de edificio. Y lo dejo ahí. Parece ser porque cuando a partir de marzo el equipo redactor empieza a hacer el proyecto, tendrá que tener en consideración todas las cuestiones pertinentes y decidirán si hay que hacer la corta o no hay que hacerla y cuánto hay que cortar y cuánto no. Y siento decirlo así, pero también ahí decidirán si es necesario quitar o no cuánto. Cuándo se vaya a hacer la corta es una interrogante que tenemos. En virtud del acuerdo marco tenemos un acuerdo para que en abril del 2015 se liciten las obras de sustitución del puente del Charco. De momento no hay un compromiso para cuándo se haría la corta. Si te puedo adelantar, a bote pronto, qué es lo que cree el Ayuntamiento. El Ayuntamiento cree que es bueno para todo el municipio que se haga el puente del Charco. El Ayuntamiento cree que es bueno que se haga ese puente sin tocar el edificio del puente del Charco, que eso ya de por sí va a suponer una mejora. Y si otra administración decide que hay que hacer una corta y otras administraciones dan el visto bueno a una corta, ya llegará a ese punto. Mientras tanto, sí que quiero añadir una cosa. El edificio del puente del Charco no está fuera de ordenación porque el Ayuntamiento no lo va a poner fuera de ordenación hasta que no le obliguen porque sea necesario por la corta, y que mientras tanto, en las ordenanzas que va sacando el Ayuntamiento, como la reciente ordenanza que hemos sacado, se está teniendo en cuenta estos edificios. Es decir, los edificios que están dentro de la zona de flujo preferente se pueden beneficiar de las ordenanzas que saca el Ayuntamiento, como por ejemplo la que acabamos de publicar, que permite hacer obras de accesibilidad en un edificio sin computar en la edificabilidad. En ese sentido, para nosotros es un edificio más del municipio. Bueno, me he enrollado un poco, no sé si te he respondido o no, seguro que no te he dado las certezas que te gustaría, pero no, hasta ahí es donde llegamos. Yo quería añadir una cosa más, y es los mapas que están colgados aquí en la página, que se pueden ver, están en formato PDF. Como tú decías, hay algunas zonas que no se ven bien porque limitan, pero nosotros disponemos de esos mapas en GIS. Entonces, si queréis consultarlos, podéis venir y incluso os podemos imprimir en DIN A3 o lo que sea, la zona que os interese claramente. O sea, simplemente por eso creo que merece la pena. Quería comentar también que, además, claro, las respuestas pueden ser en dos fases. Quiero decir, eso al principio, el trabajo esto está empezando, entonces nosotros también tenemos la intención pues de que esos planos, esos mapas, matizarlos con los propios estudios que estamos haciendo nosotros hidráulicos para ver exactamente la afección que puede tener. Pero también queremos simular bueno, pues lo que podría suponer como mejora hidráulica en esas zonas de flujo preferente si supuesto de que se haya ejecutado el puente nuevo y la corta. Entonces, sí que sería interesante, digamos, al final del proceso dentro de un mes, cuando tengamos todo eso, digamos, realizado, pues a lo mejor, pues si uno acude porque está interesado en esa zona, ahora mismo se puede llevar lo que ahora mismo la Confederación y URA cree que va a pasar. Y nosotros al final de nuestro trabajo pues podríamos también, digamos, contestaros con lo que ya creemos nosotros que es más cierto que puede pasar. Y bueno, pues luego también, hombre, el proyecto, lo primero que va a hacer el proyecto, porque vosotros daros cuenta que todo esto que se hace de los mapas de riesgo y tal, al final tiene menos detalle que el detalle que se llega, incluso los estudios de inundabilidad en un proyecto de construcción. Ahora que URA ha sacado a licitación este proyecto de construcción que tiene la encomienda de gestionar, o sea, que tiene que resolver tanto la fase primera, que es el puente, como luego la corta, incluso una pasarela, o ya se verá. Bueno, pues lo que va a dejar claramente definido es realmente bueno, la situación inicial y la situación final a que se llegue. Y desde luego, al final, el propio proyecto, los proyectos por obligación tienen que ser proyectos completos. El propio proyecto, digamos, ya veremos, es decir, es el primer interesado, será URA o será la Confederación, de no echar a sus espaldas derribos o realojos de edificios por la carestía que tiene, si es que no son absolutamente necesarios. Es decir, al final el coste de ejecutar ese puente, el coste de ejecutar esa corta, había que añadir un coste importante si es que realmente se tuviera que actuar sobre el edificio.
Entonces, claro, yo creo que por la cuenta que le trae la administración competente mirará con 1000 ojos, o sea, vamos, antes de realmente, si no es absolutamente necesario, no se tocará. Sí, yo no estaba aquí en el 2011, estoy ahora en el 2014 y todas estas personas que están trabajando en saber hasta dónde llega el agua cuando sale del río, al final van a dar unos datos. Yo sé que ellos y ellas van a hacer todo lo posible para que la experiencia que tienen los vecinos del pueblo corresponda con lo que pone en los papeles y en las leyes, ¿no? Pero llegará un momento en que con todo este trabajo tendremos unos estudios de hasta dónde llega el agua. Ahí es posible que esta oficina técnica haya hecho una primera parte de su trabajo, ¿no? Pero luego el trabajo del ayuntamiento va a seguir, ¿de acuerdo? Primero, porque aunque después de todas las alegaciones o todo el esfuerzo haya edificios y haya casas que estén en esas zonas donde haya agua, dicho sencillo, insisto, como antes tú decías, eso no significa que esas casas mañana llegan a las excavadoras y se tiran. No significa nada, significa que el agua llega a esa casa, a ese garaje, etcétera, ¿no? Pero es en ese momento cuando el ayuntamiento tiene otra potestad, que es la que os ha dicho antes Javier y la que yo también os quiero garantizar. Ningún documento urbanístico de este ayuntamiento va a colocar a esas casas en situación de ilegalidad por el hecho de que haya un riesgo de inundación. Eso, evidentemente, es una decisión que toma este ayuntamiento. Hay un acuerdo en un pleno y se va a respetar. ¿Qué hubieran hecho otros alcaldes, otras corporaciones? Yo no lo sé. Pero que esta ha decidido que esas casas siguen siendo legales, está súper decidido. Y será un trabajo que se seguirá haciendo a través de los futuros documentos urbanísticos, ¿no? El futuro plan general de este pueblo, etcétera, etcétera. En el hipotético caso que alguna vez, porque voy a poner un puente, imaginaros, o voy a hacer una obra, necesito tocar un edificio de los que hay, solo en ese caso habrá que estudiar qué impacto tiene. Y por supuesto, no se va a sacar a nadie de su casa sin tener otra donde realojarse, con los mismos derechos, las mismas garantías y acompañando ese proceso. Hoy en día, eso son todo hipótesis, pero los realojos, si hubiera que hacerlos alguna vez, están totalmente garantizados, están en el acuerdo marco y habrá un seguimiento. Yo, desde luego, en nuestro despacho, y quien quiera lo puede consultar, para el Ayuntamiento de Bilbao, hemos gestionado muchísimos y hemos acompañado a la gente. Y no hay ningún problema con acompañar, y yo estoy de acuerdo y recojo ese mensaje. O sea, primero son las personas y luego vendrá el agua, los puentes, los constructores y los pisos, pero primero son las personas y los edificios que ya están. Pues el compromiso jurídico en ese sentido es total. Y es el que quería transmitiros, porque la oficina técnica acabará en un momento su labor de estudio del agua, pero luego el pueblo está, los planes están, las licencias están y la gente sigue estando. ¿De acuerdo? José Luis, otra vez. Río Cadagua, ¿hasta qué punto el Ayuntamiento de Zalla tiene que contar con el resto de ayuntamientos por los que cruza el río? Cualquiera, bueno, no sé. ¿Hasta qué punto el Ayuntamiento de Zalla tiene que contar con Balmaseda, con Güeñes, etcétera? Bueno, ¿sabes qué pasa? Eso, tengo que decir, nosotros, hombre, el ayuntamiento, tengo que decir, la actuación que, la ley de aguas, es que esto, al final lo que nos obliga es a que cualquier actuación que hagamos en una cuenca, hay que verla en su globalidad, porque tú estás alterando, porque queriendo hacer un bien, estás alterando un poco el comportamiento del río. Entonces, hay una obligación de ver cualquier actuación en la globalidad de la cuenca. Lo que pasa es que eso no es... ¿Eso no es la labor del ayuntamiento? No, eso ya lo ha hecho previamente. Mi respuesta corta sería, las competencias del ayuntamiento
son urbanísticas y son en planeamiento. Y en eso el municipio es soberano, no tiene que consultar ni con Balmaseda ni con Güeñes si el pueblo cree que es más conveniente aquí hacer una zona industrial o hacer, eso es lo que es. En estas acciones que estamos planteando, en cuanto a condicionar, sugerir, empujar a otras administraciones para mejorar, pues en eso lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Zalla, con los recursos económicos del Ayuntamiento de Zalla y para el Ayuntamiento de Zalla. No entiendo que tenga relación los municipios. Hombre, claro. Imagínate, Balmaseda con los mismos estudios, digo Balmaseda como digo, podría decir, bueno, pues todas las casas que están en esta zona donde hay el agua, las tiro todas. Eso es una decisión, como ha dicho Javier, de Balmaseda. ¿Va a hacer eso Balmaseda? No lo sé. Lo que va a hacer Zalla es, esas casas se quedan, no se tiran. Ahí es, como dice Javi, cada ayuntamiento tiene competencias urbanísticas. ¿Más preguntas? Hola, soy Izaskun. Una preguntita. Según el nuevo decreto de Urkullu, que dice que no hay que sacar fuera de ordenación aquellos edificios que queden dentro de zona de flujo preferente, el Ayuntamiento de Zalla a día de hoy ha decidido que esos edificios no quedarán fuera de ordenación. Con esa misma ley, un nuevo equipo de gobierno dentro de X años puede decir que sí quedan fuera de ordenación. Gracias. Claro. Sí, pues evidentemente cuando lo he leído lo que dice es que el PTS de márgenes lo que dice es que será decisión del ayuntamiento el poner o no poner fuera de ordenación, pero por la legislación hidráulica no obliga a que eso quede fuera de ordenación. La decisión que hemos tomado se tomó en pleno el 3 de julio del 2013 y bueno, y lo tomó este ayuntamiento, con algunos votos a favor y con algunos votos en contra. Por lo tanto, pues el siguiente que venga podrá tomar otras decisiones, legales también. Una cosa es el marco legal, vamos a cumplir con la ley. El plan de encauzamiento también cumplía con la ley. Otra cosa es en el margen que deja para la acción del ayuntamiento esa ley, pues qué decisiones se toma y qué modelos se siguen y cómo se hacen las cosas, por supuesto. El concepto fuera de ordenación es un concepto urbanístico, no es un concepto hidráulico. Entonces, si esta corporación ha tomado esa decisión, porque además es competencia suya, no es competencia de aguas, el decir automáticamente todos los que estén en la zona de flujo preferente fuera de ordenación, no. Eso no puede, ni es competente. O sea, lo mismo que este ayuntamiento no es competente para andar haciendo tarea de desbroce y limpieza del río, dragado, etcétera, etcétera, porque eso otra administración la competente. Del mismo modo, desde el punto de vista sectorial, no pueden invadir competencias municipales a la hora de decir si estos edificios están dentro o fuera. Esta corporación ha decidido que están todos dentro de ordenación, perfectamente. Porque es una competencia exclusivamente urbanística. ¿Más preguntas? Hola, me llamo Agustín. En próximas obras urbanísticas, ¿qué distancia van a mantener con respecto al río? Próximas obras urbanísticas. Sí. Bueno, a ver, aquí hay un tema. Aquí hay un plan urbanístico, porque si dicen que vais a cambiar leyes, o según viene un ayuntamiento, venga otro. No, ahora, el ayuntamiento no puede cambiar leyes, el ayuntamiento puede sacar decretos, puede hacer el planeamiento, pero cambiar las leyes que no le competen, no. En el tema de las distancias sí que hay algo que cabe reseñar y que tendrá que aparecer en esas preguntas importantes, que es la zona de policía. La zona de policía son 100 metros. A 100 metros del cauce del río, me corregís si lo digo mal, hay que pedir permiso, no solo al ayuntamiento, que el ayuntamiento dará permiso, pero dará permiso si tiene el visto bueno de URA. Es decir, si alguien tiene un edificio a menos de 100 metros del río, para hacer una obra en ese edificio,
necesita del permiso de URA, por estar en la zona de policía. De alguna forma, dentro del dominio público hidráulico, la parte cercana al río es la administración competente, URA, Confederación Hidrográfica, quien decide, quien tiene la última palabra para autorizar o no autorizar una obra. Tú puedes ir al ayuntamiento para cambiar el tejado de tu casa, que está a 50 metros del cauce del río, y el ayuntamiento te puede decir, te puede pedir un proyecto de ejecución pues para ver que lo que vas a hacer es correcto, te puede decir, bien, lo puedes hacer, pero tendrás que pagar esta tasa y este impuesto, pero el ayuntamiento está en obligación de decirte, pero necesitas que URA te lo autorice. Esa distancia no la marca el ayuntamiento, la marca la legislación hidráulica. A ver, una matización, porque a lo mejor son dos conceptos que no se han acabado de entender. Vamos a ver, por una parte es la zona de policía, que es la zona donde tiene competencia la administración sectorial correspondiente, en este caso URA, ¿no? Entonces, cualquier actuación que se vaya a realizar en cuanto a usos del suelo, a edificaciones, instalaciones, etcétera, está sometida a una utilización previa de esa administración competente, que en este caso es URA. Bueno, teóricamente, al ser una cuenca intercomunitaria, es Confederación Hidrográfica del Norte, pero que tiene delegada esa gestión en URA, en este caso. Entonces, si estamos en la zona de policía, que son o bien 100 metros o bien la zona de flujo preferente, si es superior a los 100 metros, porque puede darse el caso que la zona de flujo preferente, que al final se acabe delimitando, que ahora es una propuesta, pero la que acabe delimitándose finalmente será la que sea, ¿no? Y queda a 137 metros. Pues todas las edificaciones e instalaciones que estén a 136 metros tendrán que pedir autorización a esa administración. Otra cuestión diferente es la línea de edificación, que ya viene marcada en el Plan Territorial Sectorial de Cauces, que son unas distancias en función de los caudales que tiene que, pues si la cuenca es superior entre 1 y 10 kilómetros cuadrados, entre 10 y 100, entre 100 y... Pero bueno, eso ya está marcado y eso no puede modificar ningún ayuntamiento, la línea de edificación. Pero eso es otra cuestión totalmente diferente, ¿eh? De todas formas, sí que tenemos más o menos redactada una serie de preguntas y respuestas que yo creo que van en la línea de contestar a eso y para casos particulares. Si mi edificio finalmente queda dentro de la zona de flujo preferente, cuando sea definitiva, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer y a quién tengo que pedir permiso? Esa pregunta la vamos a contestar en la web, pues para que quede más claro. Si mi edificio está fuera de la zona de flujo preferente, pero a menos de 100 metros del cauce, ¿a quién tengo que pedir permiso y a quién no tengo que pedir permiso? Otra situación. Si mi edificio está fuera de la zona de flujo preferente y fuera de los 100 metros, esas situaciones concretas que responden a las situaciones o tuya, o tuya, o tuya, o tuya, las vamos a reflejar en el listado de preguntas para que quede más claro y que cada uno encuentre el caso suyo. Gracias. Sí quisiera decir una cosa al hilo de lo que Izaskun has dicho. Lo quiero dejar claro porque estas cosas, como ha dicho el alcalde, se graban y quedan para siempre, ¿eh? Es decir, en este boletín oficial del País Vasco, en este que tengo aquí, firmado por el Lehendakari, de 12 de diciembre del 2013, no dice que los ayuntamientos no puedan tirar casas. Dice que hagan lo que quieran ellos, que las tiren o no las tiren, que las pongan dentro o fuera de ordenación. Por tanto, a tu pregunta, mientras este ayuntamiento sea este ayuntamiento, el compromiso llega hasta ahí. Si otro ayuntamiento, porque esta ley lo permite, decide lo contrario, esta ley no impide al siguiente, o a Güeñes o a Bilbao, tomar otra decisión. Es decir, porque esta ley no está diciendo que las casas existentes que tengan licencias están salvadas porque sí. Dice que tomen las decisiones y para eso estáis aquí. Entonces, a mí me parece que esto también lo quiero dejar muy claro hoy, que no sé si volveré a estar otras veces o no, lo dejo muy claro. En esta ley el ayuntamiento decide y este ayuntamiento ha tomado esta decisión. Si otro, porque a lo mejor salís y preguntéis a un vecino de Soporta, de Balmaseda, oiga, ¿y qué va a pasar allí? Lo que decida ese ayuntamiento, ¿de acuerdo? Yo esa garantía la quiero limitar a lo que he dicho, ¿eh? Sí, buenas. Me llamo Álvaro, mira, y entonces la pregunta es, lo del flujo preferente de la zona todavía es una propuesta no definitiva, según he entendido. Entonces, la pregunta es, a ver, en base a qué criterio y quién ha decidido el actuar en el puente del Charco, ¿no? Bien cambiando el puente, bien haciendo la corta y no en otras zonas del municipio, como puede ser, que también podrían estar afectadas Aranguren, Ibarra o las zonas que fuesen.
Bien, pues en la firma del acuerdo marco, en las conversaciones que se tuvieron con URA estableció y priorizó cuál era la zona en la que una actuación hidráulica generaba mejor coste-beneficio. Es duro tomar esas decisiones con estos criterios, pero bueno, yo entiendo a las administraciones superiores. Cuando el dinero es finito y el presupuesto es finito, deciden qué actuación permite liberar de inundabilidad a un mayor número de habitantes, mayor número de personas. Y URA decidió que la más prioritaria era actuar ahí porque se sacaba de la zona inundable a un número mayor de vecinos. Es decir, por cada euro que se invertía, o por cada miles de euros por cada 1.000 euros que se invertían, vamos a decir, o 10.000 o 100.000 o los que haya que invertir, se sacaban de la inundabilidad a un número mayor de vecinos. Ese es el criterio que tomó URA para priorizar y para empezar comprometiéndose dentro del acuerdo marco con esas obras. Eso sí, es el primer paso de un camino y URA es consciente, el Ayuntamiento es consciente de que hay zonas en Aranguren y zonas en Ibarra que son inundables y que hay que hacer algo para mejorar esa situación. Lo que pasa que de esos otros pasos todavía no tenemos un plazo. Pero evidentemente la decisión sobre qué obras se hacen y cuáles no la toma, en este caso URA, porque es la administración competente, 1, y porque es quien va a poner el dinero, 2. El Ayuntamiento, en virtud de ese acuerdo marco, se compromete a gestionar los suelos para que se pueda hacer esa obra y a gestionar los realojos si hay que hacer algún derribo. Cuando digo que eso lo decide URA, pero también defiendo que es lo más lógico, porque URA es el departamento que tiene esa competencia, quien tiene que decidir que es inundable y que no, y quien pone el dinero para hacer esas obras. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, un poco resumo. Los canales son el SAC 010 cuando llamáis desde Zalla para pedir una cita, la página web con toda la información, la que hay hoy y la que va a seguir habiendo. Este mismo vídeo estará mañana y seguiremos añadiendo nueva información, nuevas preguntas y respuestas y actualizando esa información. Para pedir una cita concreta con INMA, pues a través del SAC y a través de la página web un formulario para adelantarnos los datos sobre esa pregunta. Y el mensaje es: este Ayuntamiento, a través de estos recursos y con esta oficina técnica, va a empujar de todas las maneras posibles para que de aquí al 20 de febrero podamos sugerir a la Confederación un dibujo de zona de flujo preferente más favorable para nuestro municipio. Va a sugerir también las soluciones que permitan disminuir esa zona de flujo preferente y este Ayuntamiento va a trabajar codo a codo de la mano de URA durante la fase de redacción del proyecto para que ese proyecto sea el mejor para el municipio, el menos lesivo para sus habitantes y el que nos garantice una mayor seguridad. Y también, como muy bien decía José Ángel, esta es una primera fase que tenemos que cubrir con la ayuda de este equipo técnico y a partir de ahí todavía hay mucho trabajo, competencia del Ayuntamiento, como es el planeamiento y las decisiones a tomar a ese respecto, y en esa línea seguiremos trabajando. Así que cualquier consulta, cualquier información, cualquier sugerencia que nos podáis trasladar va a ser bien recibida, nos va a ayudar a todos a conseguir convivir mejor con nuestro río, y agradeceros una vez más vuestra presencia y que utilicéis estos canales, pues porque esto está puesto a vuestra disposición. Muchas gracias. Eskerrik asko.